Hola. 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 Bueno, me llamo Sofía Flores Garavito, soy dibujante y además soy profesora de artes visuales. Ayer cuando hablábamos con los chiquillos me dio como una especie de conflicto porque me pedían dibujos de mi infancia y no tengo dibujos de mi infancia. Tengo unos 3 dibujos que mi abuela guardó porque yo se los regalé. Y hablábamos de que, por ejemplo, Pilar se acordaba mucho de los momentos de su infancia porque veía los dibujos y decía, ah, esto pasó tal vez. Bueno, a mí no me pasaba eso. Entonces me di cuenta que era porque mi relación con el dibujo partió en la media, o sea, cuando iba en el liceo, en primero medio. ¿Qué pasó? Que me aburría mucho en el colegio, sobre todo en los ramos no humanistas, como matemática, física, biología, y me iba relativo, pero los encontraba muy fome. Entonces, ¿qué hacía? Me ponía a dibujar mientras anotaba la materia o simplemente a veces no anotaba la materia y dibujaba. ¿Qué pasó con esto? Que se fueron abriendo como caminos con el dibujo que después, a medida que pasaron los años, pude ir comprendiendo cómo esa herramienta me servía a mí. Entonces, ¿qué pasó? Que en el liceo yo dibujaba y era muy entretenido porque mis compañeras sabían que dibujaba, entonces iban a mi puesto y me decían, oye, me hacía este dibujo, o les pintaba como las portadas de los cuadernos, y así teníamos como un diálogo. Y después pasó que cuando entré a la universidad seguía dibujando, pero me pasaba que en la universidad se supone que ya tienes que empezar a tener como un proyecto de obra, y yo no sabía cómo encauzar el dibujo en este contexto. Y además, como decían los chiquillos, me pasaba que era un poco mal visto dibujar. Y sobre todo cuando, por ejemplo, te gusta la ilustración o te gusta el cómic. Muchos profes decían, oye, pero si te gusta eso, ¿por qué estás estudiando arte? ¿Cachai? Ándate al instituto tanto donde podías estudiar ilustración. O tenía compañeros que, no sé, pues les gustaban los mangas o el anime y puta, eso sí que era lo peor de lo peor. Incluso, perdona, pero era ¿Sí? como que yo me acuerdo que a veces tenía un compañero, su estilo de pintura, como él pintaba de una manera y la crítica era como... Usted es muy ilustrativo. Parecido. Sí, no, era terrible. Entonces, a mí me pasaba que me gustaba sacar fotos y hasta el 4.º año en los talleres de producción de obra mostraba fotos. Pero tenía ahí la cuestión del dibujo y siempre estaba con las croqueras y yo sabía que a mi dibujo le faltaba algo, pero no sabía cómo llevarlo a cabo, ¿cachai? ¿Qué era lo que quería decir? Sabía que me gustaba la fotografía, que me gustaba dibujar y que también me gustaba escribir. Y me pasó que cuando iba en el liceo conocí a unos amigos que leían cómic. A mí no me interesaba mucho el cómic porque también me pasaba que lo encontraba muy masculino, o las cosas que ellos leían, que era, no sé, pues, Mignola, a ver, Moebius era muy bacán, pero era una cuestión imposible de que yo lo pudiera como llevar a cabo con la forma de mis dibujos. Entonces como que ya, sí, bacán el cómic, pero hasta ahí nomás. Entonces en el 4.º año de universidad caché como que ya de verdad estaba muy aburrida porque sacaba fotos y me iba bien, pero sentía como que replicaba una fórmula. Siempre hacía esa misma fórmula. Y me acuerdo muy claro que empecé a ir a la Biblioteca de Santiago. En la Biblioteca de Santiago, aprovecho de recomendarles, hay una sección de hartos cómics, ahora están actualizando caleta, y me acuerdo de haber, no sé, visto los cómics de Rodrigo Salinas, o había unos también del Pedro Peirano, y me parecía como un dibujo ya que yo podía como entrar a comprender cómo se hacía y cómo esto se unía con la palabra. Entonces ahí ya caché que me gustaba el cómic, porque juntaba esas dos formas de comunicación. Y empecé a tomar como ramos más de grabado o de acuarela o ramos que me pudieran como ayudar a llevar a cabo como esto que ahora siento que al fin se empieza como a consolidar. Bueno, por ejemplo, me pasaba esto de que
ayer me puse a buscar mis dibujos infantiles y no los encontré, pero sí encontré esta libretita y bueno, siempre escribía un montón porque es una especie de diario de vida, pero por ejemplo ahí ya empiezan a aparecer como ciertos dibujos. Y en este tiempo me acuerdo que había Messenger y empezamos como a ocupar los primeros emojis. Entonces ocupaba como las X para los ojos, o era como mucho más gráfico, el XD, me acuerdo, como que hablaban como ese lenguaje. O hacía como estos monos medio raros. Hoy está bueno. Sí. Bueno el color. Sí. Y claro, también me doy cuenta que hay cosas que más o menos todavía se mantienen, que es más o menos el trazo, que bueno, no sé si está aquí, pero en otros dibujos quizás, que es esto del tiralíneas e ir como rellenando atrás los fondos. ¿Eso con lápices grafito o cuál? ¿Qué más? Estos tiralíneas que no sé cómo se llaman, pero son de colores. Ya. Eso mismo, sí. Y bueno, ¿qué hago yo cuando dibujo? Creo que no me doy cuenta, pero empiezo a hacer proyectos de dibujo. Entonces, como que me involucro con ciertos temas. ¿Y qué pasa con estos temas? Generalmente se transforman en fanzines. Un fanzine es una publicación independiente, tiene un tiraje muy cortito. Por ejemplo, que me lo editaron unos amigos de una editorial que se llama Mini Golf. Entonces, yo había hecho todos estos monos que me propuse usar el mismo lápiz y que fueran como en blanco y negro. ¿El negro que es Charqui? Sí, pero que tuvieran como figuras geométricas dentro de la forma. Y ahí le puse formas negras y yo no sabía bien cómo editarlo, entonces le dije a los chicos, ya, esto se llama formas negras. Les mandé más o menos como un texto a cada inicio, dice formas negras es un estudio visual, formas negras no es un estudio visual, formas negras es un ejercicio de repetición, formas negras no es un ejercicio de repetición, y así, bueno, ustedes lo pueden leer. Y en ese tiempo me hacía llamar No Sofía. Después, ahora... ¿Cuánto? No Sofía, sí. Ahora uso mi nombre completo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Sofía Flores Garavito. Garavito. Sí. Y acá, por ejemplo, lo mismo. Hubo un tiempo que me obsesioné con escuchar las conversaciones ajenas. Eso es muy bueno. Y también acá hay como un pequeño prólogo. Y, no sé, por la señora de la micro, ¿cachai? Que me dice algo. O la señora del consultorio. ¿Cómo no las sé, registrabas? por la calle. ¿O solo memoria? No. O sea, generalmente, claro, escuchaba algo y como ando con una libretita o de repente en el mismo celular, lo anotaba y después lo pasaba al... Léete alguno, por el que más te gusta. A ver, ¿cuál puede ser? Tengo acá uno que me decía una amiga que dice, el dibujo y las palabras son mágicas. O acá que es muy raro, que era una profe que tuve yo en una práctica, dice, pero si los muertos se pueden ver, son esas sombras negras que pasan a nuestras espaldas y que a veces vemos de reojo. ¿Acaso no los has visto? Normal. O que es muy triste, que dijo mi abuela, dice, la televisión le da alegría al corazón. No. Le gusta ver teleseries. Y claro, hay cosas, por ejemplo, que no he publicado, pero es súper interesante y también lo había olvidado, porque siempre voy trabajando con libretas. Se llama Veo Días de Cineteca. Hubo un tiempo que trabajé de cajera en la Cineteca Nacional y tenía muchas horas libres porque las funciones son como en la tarde, entonces estaba ahí sola y veía a la gente y la empezaba a dibujar. Oye, ¿ella se parece a mí? Sí, le retrocede mucho. Chan, 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 chan. A ver. Quizás fuiste tú. O no sé, hay cosas que me decían también. Como, dice, ¿me da permiso para pasar al baño? O como me veían dibujando, me preguntaban, ¿puedo dibujar? Acá hay uno muy extraño que dice, ¿aquí dan películas chilenas? Y digo, sí. Y dice, ¿y las dan completas?
O gente que me decía cosas así, cuando vine a la exposición de los guerreros de terracota fue una revelación en mi vida. Qué bacán. Y este es mi trabajo como más reciente, en realidad lo hice el año pasado, y ya aquí ya me empecé a involucrar más estoy intentando involucrarme más con la narración de historias, porque generalmente cuando dibujo hago como 4 viñetas, más o menos, o estos pequeños diálogos. O claro, acá una imagen y abajo el texto. Algo que me gusta mucho es como, bueno, la autobiografía, y en base a eso ir trabajando y ir anotando cosas, como registrando. Por ejemplo, esto era un proyecto que hice con una amiga que conocí por internet, que también creo que es una plataforma muy interesante y que ayuda harto a los dibujantes en este tiempo, que es tener un Instagram, ir subiendo tus imágenes. Y así yo he hecho hartos vínculos y tengo amigos gracias a eso. Y acá una amiga nos mandábamos una correspondencia de dibujos, pero por mail. Entonces yo dibujaba algo y ella contestaba. Y dice, mi hermano chico pregunta, ¿qué pasa si la luna se cae sobre nuestra casa? Ahí está el dibujo, sí. Y bueno, para retomar, entonces estábamos que me gusta el cómic y me gusta contar historias, y estoy haciendo un proyecto que se llama Ciudad Cerrada. Y es así como... Quiero hacer 5 historias de ciencia ficción, pero una ciencia ficción igual bien naif. Yo siento que mis dibujos y la forma de narrar son bastante como sencillos. Trato de que el dibujo sea cercano y las historias también, o sea, guardo un poquito de misterio, pero me gusta como que la narración sea simple. Y esta es la historia de una chica que se encuentra con una viajera interespacial y tienen un diálogo, como que se conocen un rato y después la viajera se va y le deja un regalo. Y después va a haber otra historia, que es la que está acá, que llevo estas 3 planas, donde, bueno, estos son los bocetos, el boceto, después la idea terminada, y también, bueno, quiero que estén protagonizadas por mujeres, y son 3 chicas que también viven en esta ciudad, pero que les pasa otra historia. Y así espero que las otras historias también sucedan en esta ciudad. ¿Cómo se llama? Ciudad Cerrada. Y acá hice este fanzine cuando viví en el norte, hice clases allá en un pueblo de Atacama, y este fanzine fue recopilar cosas que iba anotando en mi diario. ¿En qué pueblo? Viví en un pueblo minero que se llamaba El Salvador. Estuve 1 año ahí haciendo clases. Entonces, Clases de dibujo. Clases de arte. Ya. Sí. Y se junta de repente con... Este es más variado, este es un poco raro. Con fotografías y con escritos. Y eso, no sé qué más contar. Tú estudiaste arte. Sí, estudié arte. Y para darle una tercera lectura a ese vínculo entre universidad, formación, academia, un poco lo que contaba Grum respecto del modo de escribir, o lo que contaba Sainz respecto de las caretas que uno puede determinar. ¿Cuál es tu lectura en relación a ese fenómeno? Formación, específicamente. Creo que para mí fue muy positivo haber estudiado arte, porque me produjo, o sea, era un poco contradictorio esto de que, claro, tenía profes como que no te apoyaban mucho en el tema del dibujo, pero me pasó que en el último año tomé la memoria con la Mónica Bengoa, y ella me dio como el permiso de hacer como lo que quería hacer, y ya llevaba tiempo como haciendo estos monos, y ella los vio y dijo como, dale, ¿cachai? Como, preséntalos en este contexto, y que en este contexto de alguna u otra manera se relacione con lo que hacemos, ya sea con el espacio o ya sea con el montaje, ¿cachai? Porque quizás esto no esté como para una galería, porque es una revistita y está con viñetas y es una historia con un inicio, desarrollo y un final, ¿cachai? Pero creo que sí me pasaba con arte que
me abrió como la perspectiva de poder entender que lo que yo hago se puede mezclar con otras cosas, ¿cachai? Como, sí, es un cómic, pero probablemente tampoco sea un cómic tan convencional, ¿cachai? Como en la forma de narrar o en el mensaje que hay, tampoco es como que te lo está contando todo. ¿Qué más puede ser? No sé, eso. Yo tengo una pregunta. Tu trabajo tiene como un sello muy característico. ¿Cómo te desarrolláis dentro de asignaturas que hay en la universidad que tal vez difieren un poco de tu dibujo, como en dibujo analítico o pintura? Es que Como con el palito, yo con las siento que proporciones. siempre llevé como una vida paralela en la universidad. ¿Cachai? Como cuando caché que quería dibujar y quería contar cosas, me empecé a relacionar con gente que era ilustradora, que era diseñador, que eran diseñadores y que, claro, tenían también una mirada, pero no estaban así como... O sea, es bonito porque son distintas como carreras, ¿cachai? Pero en el fondo todo se relaciona. Y me pasaba que encontraba en ellos cosas comunes y era algo muy infantil, que era, oye, juntémonos a dibujar, ¿cachai? Conversemos de esto que nos gusta y compartíamos mucho. Cosa que de repente también pasaba en la U, que la gente era más egoísta con sus conocimientos, ¿cachai? O más de, que expuso aquí, allá, pero como que no te contaban todo el cuento. En cambio, yo siento que en el ámbito del dibujo, con esas personas que yo conocí, era muy de apañe. Como, oye, encontré este lugar barato para ir a imprimir, te doy el dato, ¿cachai? Oye, mira, tengo este libro, te lo presto. Entonces, siento que llevaba esa vida encubierta, entonces iba a la U de repente, como te decía, y sacaba fotos y hacía trabajos de fotos, pero no mostraba los dibujos. Entonces fue recién el último año cuando dije, oye, tengo todo esto que he construido de manera paralela y ahora lo quiero insertar. ¿Y por qué nunca lo mostraste? Porque yo no tenía conciencia de lo que hacía, ¿cachai? Como que dibujaba caleta, pero como que dibujaba nomás. Y porque tenía eso del colegio, que dibujaba porque estaba aburrida. Entonces cuando descubrí que en el cómic podía unir, que me gustaba escribir, que me gustaba dibujar, ahí dije, ya, es esto así. Mira, en el cómic hay viñetas, ¿cachai? O está este globito donde encierro las cosas. Entonces fue todo un proceso. No era consciente de lo que hacía. ¿Y no pensaste después que tal vez te habría gustado estudiar ilustración o diseño? Yo creo que a mí me hubiese gustado estudiar diseño porque ahora lo pienso en términos prácticos, como quizás sabría ocupar mejor el InDesign o como que si voy a un lugar para imprimir, como que cacharía más de eso. Pero pienso que es algo que puedo aprender y que en diseño, a pesar de que en arte estaban como estos prejuicios, también había mucha libertad, ¿cachai? Entonces creo que esa mirada a mí me sirvió harto porque, como te decía, llevaba esta vida paralela que filo, nadie lo sabía ahí, pero como que igual lo podía hacer. Y ahora que tenía esta distancia y podía observarlo desde otro prisma, ¿no te dan ganas de decir como, o cierta nostalgia, así como, pucha, ¿por qué no mostré todo esto que tenía y lo mostré el último año mientras que podrían haber codiado? Es que yo siento que de verdad no estaba preparada. O sea, me pasan dos cosas. La primera que, claro, no estaba como preparada porque no había encontrado como este eslabón, ¿cachai? Pero por otro lado tenía como vergüenza, como que igual soy tímida, entonces como hay muchas cosas que tienen que ver con lo que a mí me pasa y de repente son cosas muy sentimentales, como muy para adentro, entonces me daba miedo que eso también se juzgara, ¿cachai? Claro, no era el lugar tal vez. No, pues no. Era como desnudarse mucho igual. Sí, caleta. O sea, Era igual un de ambiente repente... académico, frío, duro. Sí, claro. me pasa que igual a veces miro las cosas, ayer miraba esto y decía, ¡ay, qué emo, todo esto tan triste! y claro, también eso era como, es porque, no sé, estoy mal, ¿cachai? Como estoy muy triste. Pero no, pues es como una forma de ver las cosas nomás. Una manera de representar la Sí. felicidad. Sí. Ella es Sofía. ¿Y Mira. tú todavía estás trabajando, profe? Sí. Sí.